Hola niños y niñas de tercer año básico, soy Miss Karen Martínez y en esta oportunidad les voy a presentar la actividad número 8, nuestra última actividad en donde ustedes deberán calcular el perímetro de figuras regulares e irregulares. Entonces, antes de comenzar, vamos a recordar cuáles son las figuras regulares y las irregulares. Fíjense, acá he puesto un cuadrado amarillo, un pentágono de color celeste y un triángulo de color verde. Fíjense que a estas figuras las llamamos regulares, ya que las medidas que contienen ella en cada uno de sus lados son todos iguales en la figura. Entonces, un cuadrado, sus 4 lados miden la misma longitud. Por ello es que es un cuadrado. Lo mismo pasa en este caso con el pentágono. Sus 5 lados tienen la misma medida. Y en este caso, este triángulo también ocurre lo mismo. Sus 3 lados miden lo mismo. Entonces ustedes ahora ya saben cuáles son las figuras regulares. Por favor, fíjense ahora en las irregulares. Observen que los lados de cada figura son distintos. Algunos son más largos, otros son más cortos. Es por ello que le llamamos irregulares, en donde sus lados tienen distintas medidas. Entonces, ¿qué es el perímetro? El perímetro es la longitud del borde o contorno de la figura. ¿Y cómo se calcula el perímetro? Se calcula sumando todos los lados de la figura. En este caso, te voy a presentar un triángulo que mide cada uno de sus lados 4 metros. Por lo tanto, si observamos, como los 3 lados son iguales, a esta figura la llamamos regular. Entonces, para calcular su perímetro debemos sumar todo su contorno, que sería 4 más 4 más 4. Entonces tiene un perímetro de 12 metros. Bien, por ejemplo, si este fuese un terreno de forma triangular y quisiéramos cerrar este terreno con un alambre por todo su contorno, necesitaríamos 12 metros de alambre. Observemos ahora el triángulo morado, en donde observamos que un lado mide 3 centímetros, otro lado mide 6 centímetros y otro lado mide 5 centímetros. Si se fijan, sus medidas son distintas, por lo tanto a este triángulo lo llamamos irregular. Entonces, para calcular su perímetro haremos el mismo procedimiento. Sumamos el contorno de la figura. En este caso es 5 más 6 más 3, que da un total de 14 centímetros. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviésemos un trocito de cartón con estas medidas del triángulo y queremos, por ejemplo, adornar este cartoncito en forma triangular y le queremos poner una cinta por todo el borde o por todo el contorno, diríamos que necesitamos 14 centímetros de cinta para adornar este cartón. Observemos la siguiente situación. Los estudiantes de un colegio deben cercar con alambre todo el contorno de este huerto. ¿Cuánto alambre necesitarán? Observemos que esta figura es una figura irregular, ¿verdad? Porque observamos que todos los lados de la figura son de distinta medida. Entonces, para conocer cuánto alambre necesitarán, vamos a ir sumando todo el contorno de la figura. Y tenemos 9 más 2 más 7 más 4 más 2 más 6. Entonces, obtenemos un perímetro de 30 metros. Los estudiantes necesitarán 30 metros de alambre para cercar este huerto con forma de una figura irregular. Observemos esta situación en donde nos piden que dibujemos una figura según su perímetro. Si nos piden que dibujemos un cuadrado que tenga un perímetro total de 20 centímetros, nosotros sabemos que el cuadrado tiene 4 lados iguales. Por lo tanto, los 20 centímetros se tienen que repartir de forma igual en 4 para obtener la medida de cada lado. Entonces, procedemos a la división de 20 dividido en 4 y nosotros ya sabemos dividir de esta forma. Entonces, sabemos que debemos ir restando
4 al 20 hasta terminar y obtenemos que podemos restar 5 veces. Entonces 20 dividido en 4 es 5. Entonces cada lado va a medir 5 centímetros. Observen ahí que he puesto de fondo una cuadrícula donde cada cuadrado mide 1 centímetro por lado. Entonces, si quiero representar los 5 centímetros de cada lado del cuadrado, tengo que avanzar 5 cuadraditos por cada lado. Observemos otra situación en donde se debe dibujar un rectángulo que tenga un perímetro de 20 centímetros. Sabemos que los rectángulos son figuras irregulares porque tienen lados de distintas medidas. Por lo tanto, en este caso, podemos dibujar un rectángulo que tenga 8 centímetros de largo y ahí ya llevaríamos 16, ¿verdad? Y nos quedan 4 centímetros que debemos repartirlos en partes iguales en los dos lados que son el ancho del rectángulo. En este caso quedarían 2 centímetros por lado, ¿verdad? Y ahora si sumamos todo el contorno nos da un perímetro de 20. Observemos que también podemos dibujar otro rectángulo. En este caso he dibujado uno que mida 7 centímetros por cada lado largo del rectángulo. Y ahí ya obtenemos 14 centímetros, ¿verdad? Y nos quedan 6 centímetros para repartirlos en partes iguales los lados anchos del rectángulo. En este caso quedaría 3 centímetros por cada lado. Al sumar por todo el contorno, nos damos cuenta de que el perímetro es 7 más 7 más 3 más 3, es un total de 20 centímetros. Ahora, ¿podrías tú pensar en otro rectángulo que tenga un perímetro de 20 centímetros, pero que sus medidas sean distintas? Pensemos. Muy bien, ¿cierto? Sería un rectángulo que tenga un largo, ahora sería de 6 centímetros, ¿verdad? 6 centímetros arriba, 6 centímetros abajo y ahí llevamos 12. Los 8 restantes que nos quedan deberemos dividirlo en dos partes iguales en los lados anchos. Sería 4 centímetros por cada lado. Y ahí tenemos otro rectángulo. Bien. ¿Podrías tú pensar en otro más? Yo sé que hay otro más. Piénsalo. Y al final del video te comento el siguiente rectángulo que podría tener un perímetro de 20 centímetros. Muy bien, llegamos a la actividad 1. Vas a dibujar las siguientes figuras en tu cuaderno y anota si es una figura regular e irregular y vas a calcular su perímetro. Bien, entonces ahí ya llevamos 2 figuras. Aquí hay 3 figuras más. Fíjate que la figura que he puesto en el medio es un octágono, ¿verdad? Es una figura de 8 lados. Y como he puesto solo una medida, ¿qué puedes deducir de eso? Exacto, que todos los lados de este octágono miden 4 centímetros. Fíjate en esta situación en donde he puesto una cuadrícula, en donde cada cuadrado también mide 1 centímetro por cada lado. Entonces tú ahora debes determinar cuánto mide cada lado de esta figura. Por ejemplo, ahí ya llevamos 2 cuadrados. Y si cada cuadrado mide 1 centímetro, ahí ya tendríamos 2 centímetros, ¿verdad? Entonces tú ahora debes ir sumando por todo el contorno los centímetros que le corresponden a esta figura. Y luego decirme si es una figura regular o irregular y calcular su perímetro. Bien, y en la actividad 2 vas a construir en tu cuaderno de matemática las siguientes figuras según el perímetro dado. ¿Ok? Entonces tú en tu cuaderno vas a construir 4 figuras. Un cuadrado con un perímetro de 16, un rectángulo con un perímetro de 24, otro rectángulo con un perímetro de 24, que tenga una medida de largo y ancho distinta al rectángulo anterior, pero ambos van a tener 24 centímetros. Y por último, una figura irregular, como la del huerto o parecida a la del huerto, con un perímetro de 36 centímetros. Puedes hacerlo en la cuadrícula, en tu cuaderno cuadriculado, considerando que cada cuadradito mide 1 centímetro por lado o ocupando la regla. ¿Ya? Tú decides
en esta parte si lo haces considerando que cada cuadradito va a medir 1 centímetro por lado o ocupando tu regla. Bien, todo esto me lo envías a mi correo electrónico como siempre y puedes adjuntar todas las imágenes para enviar el archivo. Yo te enviaré tu retroalimentación con el porcentaje de logro alcanzado. Y muy bien, esta es la actividad número 8. Nos estamos viendo en las clases Zoom. Adiós.